El día de hoy vamos a ver diccionarios. En Python se les llama dict, simplemente dict, y es el último tipo de array que vamos a estar analizando. ¿Cómo se define un diccionario? Le voy a poner aquí un diccionario de resistencia, por ejemplo. Y por ejemplo, para la resistencia vamos a definir el diccionario utilizando llaves. Por ahí deben estar las llaves. Son estas. Y vamos a usar pares de valores. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a poner ahí parejitas. En este caso va a poner resistencias de materiales, por ejemplo del hierro. Vamos a poner un string que sería el hierro, dos puntos, y yo que sé, el hierro tiene una resistencia de 250 megapascales, coma, vamos a poner otra resistencia, yo que sé, del aluminio, dos puntos, resistencia del aluminio, yo que sé, 150, y resistencia del cobre, por ejemplo, dos puntos, la resistencia del cobre que sea, yo que sé, 50. Es un ejemplo clásico de un diccionario. ¿Cuál es la diferencia con el resto de los arrays? Este no tiene índices. No está ordenado con índices, está ordenado con strings. Para acceder a sus elementos voy a tener que dar el string adecuado. Y a estas parejitas le vamos a llamar key value. Así, key value. Es decir, siempre se da una llave, entre comillas, un string, el cual sería nuestra llave. Y del otro lado se ponen los valores que van a estar contenidos en esa llave. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero imprimir todo el diccionario, pues simplemente le pongo print. Imprime todo el diccionario de resistencias. Le doy a ejecutar. Gracias. Y de este lado aparece el diccionario de resistencias. ¿Cierto? Si yo quiero extraer algún valor en específico, entre corchetes se le va a poner el key que yo deseo extraer. Por ejemplo, quiero extraer la resistencia del aluminio. Y vean que en vez de poner un índice numérico, pues pongo un string con el cual yo voy a poder extraer en específico la resistencia del aluminio. ¿Cómo podría modificar alguno de estos datos? Si deseo modificar alguno de estos datos, lo haría igual que con las listas. Simplemente pongo resistencia del aluminio. La resistencia del aluminio la quiero modificar por, yo que sé, 120. Y en este caso pues se va a reemplazar el 150 que está aquí por 120. Cuando yo lo ejecute va a imprimir 120. Resistencia del aluminio. De igual forma, si quiero agregar elementos a un diccionario, pues simplemente le pongo resistencia. Yo que sé, otro material común sería latón. No le voy a poner acento, no se preocupen por el acento. Resistencia del latón, vamos a ponerle ahí que sean 110 megapascales. Y verán que si yo imprimo el diccionario completo, pues se agrega la resistencia del latón al final del diccionario. De alguna forma no están ordenados los elementos de mi diccionario. Simplemente tienen una llave y un valor que está contenido en esa llave. Bueno, voy a hacer otro diccionario como ejemplo. Hay otra forma de crear diccionarios. Voy a hacer un diccionario de densidades. Y lo que voy a hacer con la densidad, voy a poner dict. Dict es el typecasting para crear algo que sea un diccionario. Es como transformar algo a tupla, como transformar algo a lista. En este caso vamos a transformar lo que sea que esté aquí adentro en diccionario. Y aquí simplemente voy a poner parejas de valores. Por ejemplo, hierro, su densidad 7800, coma, aluminio, densidad 2700. Y yo que sé, cobre, densidad 8900, ¿no? Por poner un ejemplo. Y verán que este keyword dict, diccionario, me va a crear mi diccionario de densidades con estas parejitas de valores. Entonces yo le pongo print, densidad.
y lo ejecuto. De este lado ya aparece mi diccionario perfectamente creado. Existen formas de extraer el contenido del diccionario. Por ejemplo, si yo quiero extraer todas las parejitas del diccionario en forma de tupla, podría hacer algo así. Voy a poner aquí ítems, todos los ítems los quiero extraer y le voy a poner conviértelo a tupla, tuple, conviértelo a tupla. ¿A quién voy a convertir a tupla? A la densidad, pero quiero que extraigas todos los ítems. Ese se llama la función .ítems y le pongo paréntesis, y de esta forma pues va a extraer todas estas parejitas de valores y me las va a poner en forma de tupla. Si yo le digo imprime los ítems y lo ejecuto, verán que me aparecen las parejitas de cada uno de los elementos del diccionario. Esto va a ser muy útil cuando estemos haciendo ciclos, porque voy a hacer un ciclo en el cual voy a extraer cada elemento del diccionario y voy a hacer operaciones con ella. Entonces, ¿cómo extraigo ambos elementos del diccionario? Con esta función que se llama ítems. ¿Qué pasa si quiero solamente las llaves, las puras key? Pues aquí simplemente le pongo keys. Y verán que en vez de ponerle aquí ítems, le voy a poner keys. Imprime las puras llaves. Y lo ejecuto y de este lado aparecen las puras llaves. Y si quiero los valores, ¿cómo le pondré aquí? Values. Le pondré aquí values. Values. Lo ejecuto y me salen los puros valores del diccionario. Entonces puedo de alguna forma extraer tuplas con las parejitas. Puedo extraer los valores o las llaves, dependiendo de la función que utilice aquí al final. Aquí lo extraje en forma de lista, perdón, de tupla, pero lo puedo hacer también en forma de lista. Si yo aquí en vez de tupla quiero una lista, le pongo list. Y verán que lo que se imprime ahí abajo es una lista entre corchetes, no una tupla entre paréntesis.